Hola chicos, en este video vamos a hablar acerca de la narración. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que tú elabores tu propio relato o narración y lo compartas con el resto de tus compañeros. Y para eso es necesario que conozcas las características de este tipo de texto y leas algunos ejemplos de narraciones mexicanas. Una narración es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un tiempo y lugar determinados. Seguramente conoces el cuento de Caperucita Roja. Aunque no es una creación mexicana, es una de las narraciones más conocidas y contadas no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Los personajes son aquellos que realizan todas las acciones contadas en el relato, y pueden ser personas, animales, cosas e incluso seres imaginarios como las brujas, los genios y las sirenas. Estos personajes pueden ser principales, es decir, los protagonistas. En ellos se centra la historia y tienen más participación a lo largo de la narración. O también pueden ser secundarios. Estos tienen la función de apoyar y complementar lo que hacen los personajes principales. Los lugares de una narración son los espacios físicos donde se desarrolla la historia. Estos pueden ser reales, como un bosque, un pueblo, una ciudad o una playa. Y también pueden ser imaginarios, como todos los escenarios que se muestran en el cuento Alicia en el País de las Maravillas, que seguramente también has leído. Las situaciones de una narración son todos los acontecimientos por los que tienen que atravesar los personajes, y estas pueden representar alegría, amor o celebración, pero también tristeza, enojo, miedo y terror. Otra de las características de la narración es que se desarrolla en 3 momentos o etapas. En primer lugar, el inicio, donde se presentan quiénes son los personajes y en qué lugares sucede la historia. Enseguida se encuentra el desarrollo, que es donde aparece el conflicto, es decir, el problema que se necesita resolver durante la historia. Por último se presenta el desenlace, en él se soluciona el conflicto y termina el relato. Como ya te lo expliqué, el cuento es un tipo de narración. Otro de los más conocidos a nivel mundial es el de los 3 cerditos. El cuento tiene como características el contar con pocos personajes, imaginarios o reales, ser breve y mostrar una historia sencilla y fácil de comprender. Para que identifiques las características que ya mencionamos, vamos a leer juntos La Gotita de Agua, el cuento mexicano que aparece en la página 110 de tu libro de texto. La Gotita de Agua. En las montañas del sur vivía un pobre campesino. Su riqueza única era su casa y un pequeño campo de labranza. Este campesino era muy trabajador y cariñosamente cuidaba su milpa sembrada de maíz y frijol. Un día radiante de sol y gran sequía, encontrábase triste porque no llovía y, marchitas sus plantas, amenazaban con secarse. Desde lo alto lo vieron unas gotas de agua que formaban parte de unas nubes pasajeras. Una de las gotas le dijo a otra: «Mira, ese pobre campesino se ve triste porque su siembra muere de sed. Tengo ganas de ayudarlo». «Muy bueno», dijo la gota vecina, «pero pienso que tú sola no conseguirás humedecer ni siquiera una raíz». «Bueno», replicó la primera gota, «aunque pequeña, intentaré hacerle algún bien a la milpa. Adiós». Al instante se desprendió de la nube y aún no llegaba a la tierra cuando su vecina dijo: «Bueno, yo también te acompaño». «Y yo», gritaron otras. Al poco rato, cientos y luego miles de gotas caían sobre el sembradío, produciendo un fenomenal aguacero. Las plantitas, ya vigorosas, se irguieron saludando con agradecimiento a la lluvia. El campesino, gozoso,
recogió una abundante cosecha y dio gracias también a las benéficas lluvias. Una sola gotita decidida logró provocar un bien. Esto confirma que la unión hace la fuerza. ¿Qué te pareció la historia? ¿Cuál es el conflicto que presenta? ¿Cuáles son los personajes principales y los secundarios? ¿Cómo es el lugar donde se desarrolla? ¿Identificaste su estructura, inicio, desarrollo y desenlace? Vamos a revisarlo. El inicio de esta narración se encuentra en los dos primeros párrafos del texto, donde se presenta a uno de los personajes principales, el campesino, y también sus características, así como el lugar donde sucede la historia, es decir, las montañas del sur. Los párrafos siguientes mencionan que el campesino se encontraba triste porque no llovía. Ese problema es el conflicto de la historia. En esos párrafos también aparece el personaje principal más importante, la gotita de agua, y los personajes secundarios que le acompañan son las demás gotitas. En los últimos párrafos, el conflicto se resuelve cuando todas las gotas de agua deciden unirse para producir un gran aguacero. Tanto el campesino como las plantitas se sintieron agradecidos con las lluvias. Como te diste cuenta, los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia pueden existir en la vida real. Campesinos, plantas, montañas y gotas de agua, solo que a estas últimas se les atribuyen características humanas, como la capacidad de hablar y de pensar. En este video aprendiste sobre las características del cuento como un tipo de narración. Más adelante aprenderás sobre otros dos tipos de relato, la fábula y la leyenda.